Estimados afiliados, buenos días. Es para nosotros un grato honor que ustedes se hayan dado cita el día de hoy para este webinar, cómo utilizar un modelo inteligencia artificial en hornos industriales para identificar ahorros energéticos y mantenerlos en el tiempo. El objetivo de esta charla es entender la aplicabilidad que tiene la industria 4.0 y los modelos de analítica avanzada en la industria siderúrgica y cómo estos pueden ser utilizados para mejorar el desempeño energético y operativo de sus procesos industriales. Les presento al expositor, el señor Oscar Hoyos, CEO de Uptime Analytics, ingeniero mecánico con 13 años de experiencia en ingeniería de confiabilidad y mantenimiento y creación de modelos de optimización para el desempeño en activos industriales. Apasionado por transformar la industria utilizando tecnologías y nuevos modelos de negocio. Bienvenido, Oscar. Te dejo la charla. Les recordamos que sus preguntas las pueden hacer a través del chat y al final de la charla las leeremos o las pueden hacer directamente activando sus micrófonos, pero al finalizar de la charla. Bienvenido, Oscar. Bueno, buenos días a todos. Confirmar primero que estén viendo la pantalla. ¿Me confirmas, Marcela, si la siguen viendo? Sí, estamos viendo la pantalla y se te escucha muy claro. Listo, perfecto. Entonces la idea es que pasemos alrededor de unos 40 minutos con la presentación y después podamos abrir, digamos, la discusión para recibir preguntas que ustedes puedan tener sobre la temática que vamos a presentar el día de hoy. Em, entonces, como bien lo dijo Marcela, pues la charla se llama Cómo utilizar un modelo de inteligencia artificial en hornos industriales para identificar ahorros energéticos y mantenernos en el tiempo. Hoy día, digamos, la industria vive momentos en donde, a pesar de toda la tecnología que está implementada y a pesar de todas las mejoras que se implementan en los procesos industriales, seguimos teniendo ineficiencias energéticas y operativas en nuestros equipos industriales que hacen parte de nuestros procesos industriales. Estas ineficiencias normalmente van a tener un impacto, digamos, en el medio ambiente, van a tener un impacto en la seguridad de las personas, en la parte económica de nuestras empresas y también en la parte reputacional. GE, en un estudio que hizo recientemente, pues estimaba que se pierden más de 50 billones de dólares en el año por fallas o ineficiencias energéticas en los equipos industriales. Y a pesar de los años y a pesar de las tecnologías, estos siguen siendo consecuencias bastante fuertes y que últimamente han sido mucho más relevantes cuando las asociamos al medio ambiente debido a los temas de calentamiento global que nos estamos enfrentando hoy día en nuestro mundo o en nuestro planeta Tierra. Entonces, nosotros como ingenieros y como partes del sector siderúrgico, digamos, sabemos que uno de los grandes retos que tenemos de cara a la operación es poder disminuir esos consumos energéticos de los equipos, porque si se disminuyen los consumos energéticos voy a estar reduciendo también las emisiones CO2. Entonces, la charla está orientada principalmente a cómo mitigar las consecuencias medioambientales y económicas cuando reducimos o cuando identificamos oportunidades de ahorro energético. Contarles que según el Forrester Research, las empresas todavía o apenas están utilizando el 12% de sus datos para tomar decisiones. Y lo represento muy bien aquí con este iceberg que está acá, en donde para tomar decisiones nosotros vemos una pequeña parte, este se representa ese 12%, y por acá este es 88% de datos que generan nuestros procesos industriales, ya sea a través de las variables operativas, ya sea a través de variables económicas, y todo este porcentaje de datos pues no lo estamos aprovechando y aquí hay bastante información que podemos utilizar para mitigar esos riesgos que hoy día pues está teniendo nuestra industria. Y los dejo con esta pregunta. ¿Con qué porcentaje de sus datos operativos está tomando usted decisiones en sus procesos? Ahora, si empezamos a analizar cómo está, digamos, o cuáles son los principales procesos o equipos que tienen nuestros procesos industriales dentro de las siderúrgicas, vemos que uno de los principales son los hornos industriales.
Este horno pues es una representación de un horno de laminación en donde tiene un proceso donde entran palanquillas de acero, se calientan las palanquillas y luego van a entrar a un proceso de desbaste. Pero es un horno que necesita de altas temperaturas para poder cumplir su proceso industrial, temperaturas que pueden ir hasta los 1200 grados. Y por ende necesita de bastante consumo de gas para poder alcanzar esas temperaturas. Entonces, por un lado, este horno tiene altos consumos energéticos, altas emisiones de CO2 y por otro lado también tiene una cantidad de variables que son necesarias para operar y mantener este horno. Entonces, uno de nuestros clientes, por ejemplo, les estamos conectados y estamos llevándonos alrededor de 100 variables por minuto para poder eh, extraer toda esa capacidad analítica que pudiera tener ese horno. Eso al final del mes terminan siendo más de 4 millones de registros. Y nosotros somos muy amantes de Excel, pero ya aquí no hay ningún Excel que va, se necesita de otro tipo de tecnologías para empezar a entender esos datos que nos quieren decir. Entonces, por un lado, pues la industria cada vez se está llenando más de datos y necesita tecnologías para poder responder esas mismas preguntas de negocio que siguen teniendo a pesar de los años, ¿no? Preguntas como, ¿cómo puedo optimizar mi consumo energético? Preguntas como, ¿cuáles son las variables que mueven mi consumo energético? ¿Cómo funcionar en el modo operativo óptimo según tipo de producto? Y así como estas, hay decenas de preguntas de tipo operativas, tácticas y estratégicas que tienen las personas que operan este horno o que operan cualquier otro tipo o activo industrial. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que la tecnología está brindando hoy día es la capacidad de poder representar esos procesos industriales en, 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 en números. Y digamos que esa representación de este objeto industrial o de este activo industrial en números es lo que vamos a llamar un gemelo analítico. Entonces, ese gemelo analítico pues, es responsable de entender cómo es el comportamiento de este horno particularmente, cómo funciona, cómo puedo yo predecir y simular su comportamiento tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista operativo. Y para poder, digamos, representarlo numéricamente, pues yo voy a tener que apoyarme en varias tecnologías. La inteligencia artificial es uno. Ahorita vamos a entender cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning. El cloud computing, que es la capacidad computacional que hoy la nube nos ofrece para poder procesar todos estas cantidades de datos. El IoT, porque yo necesito sensor, pues estos equipos normalmente ya están instrumentados, pero lo que necesito es llevarme esa información a la nube para que yo pueda empezar a trabajar con esos datos y finalmente pueda hacer analítica sobre ellos para pues, responder esas preguntas de negocio que les decía anteriormente. Ahora, empecemos a definir un poco qué es Machine Learning y qué es inteligencia artificial. Entonces, yo creo que estos son dos conceptos que ustedes han escuchado mucho a lo largo pues, de los últimos años porque hacen parte de lo que es la industria 4.0. Entonces, por un lado, Machine Learning es la capacidad de las máquinas para predecir resultados sin estar programados explícitamente para hacerlos. Y básicamente es un conjunto de técnicas y estadísticas matemáticas que su principal objetivo es aprender. Entonces, son algoritmos que, digamos, su objetivo es aprender. Y algo muy interesante y es que un algoritmo no resuelve todos los problemas. Entonces, aquí tengo dos ejemplos, una red neuronal y un algoritmo de clustering, en donde cada uno de estos algoritmos va a responder diferentes preguntas de negocio y por eso yo empecé con las preguntas de negocio. Ahora, si el machine learning es aprender patrones, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces, la inteligencia artificial es cualquier forma de inteligencia mostrada por una máquina que se asemeja a la inteligencia humana. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos la inteligencia humana se entiende como creatividad, como planeación, como entendimiento, como razonamiento, como aprendizaje, como conciencia de sí mismo. Y vean que pues aquí tenemos dos cosas que se asemejan. El aprender, que es el principal objetivo del machine learning, y el aprendizaje, que viene siendo un tipo de inteligencia humana. Entonces vemos que la inteligencia artificial abarca lo que es el machine learning. Y por último, se dice que el machine learning es parte de la inteligencia artificial porque le ayuda a las máquinas a aprender y bueno, y eso es lo que nosotros necesitamos y hacemos y vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo lo hacemos para que finalmente se tomen mejores decisiones en los procesos operativos en miras a reducir los consumos energéticos. Ahora bien,
La inteligencia artificial no es magia, no es una bola de cristal en donde se van a solucionar todos los problemas que hoy día tenemos en la industria con respecto a los consumos energéticos y las emisiones CO2, o con respecto al tema operativo y a la predicción de fallas. Esta inteligencia artificial solo va a entregar buenos resultados cuando utiliza buenos datos. Entonces, aquí les dejo con una frase de Joe O'Connor, que es el Solution Architect de Adobe, en donde digamos, hace relevancia en que si tú entregas buenos datos, salen buenos resultados, pero si entregan malos datos, van a salir malos resultados. Entonces los dejo con la pregunta, ¿cómo están los datos hoy en día en la organización? ¿Existe una cultura alrededor del dato en las organizaciones que ustedes tienen, en donde ya se están preocupando en cómo se están registrando, dónde se están registrando? Porque si en un año quieren hacer inteligencia artificial o si quieren hacer inteligencia en el próximo mes, van a tener que usar esa materia prima para poder desarrollarlo. Ahora bien, ¿cómo yo hago para empezar a hacer analítica? Analítica avanzada, a inteligencia artificial, analítica prescriptiva. Es importante entender que la analítica es un proceso que requiere de cultura alrededor del dato, que requiere de tecnología y que requiere de habilidades adecuadas para entender la captura del dato, el procesamiento del dato y la visualización del dato como tal, ¿no? En las áreas de mantenimiento y de operaciones en las diferentes industrias se han hecho inversiones bastante considerables en temas de conectividad, procesamiento y analítica de datos, pero pocos han logrado tener resultados tangibles ante estas iniciativas. Porque pasar de la analítica a la acción no es una tarea fácil y requiere de las personas correctas, las habilidades adecuadas, tecnología aplicada y, como les decía, cultura. Entonces, este es un camino que nosotros, digamos, hemos hecho con nuestros clientes, con algunos de nuestros clientes y que ha funcionado. Y que funciona para cualquier empresa. Antes de empezar cualquier proyecto de analítica es importante entender cuál es esa pregunta de negocio que yo quiero responder con un modelo analítico. Una pregunta de negocio puede ser, ¿cuál va a ser mi próxima falla? ¿Cuáles son las variables que me van a permitir entender cómo se comporta mi horno desde el punto de vista energético? Luego de entender cuál es esa pregunta de negocio, pues, ¿cómo me conecto yo a esos datos que me van a ayudar a responder esa pregunta de negocio? ¿Tengo los suficientes históricos para responder esa pregunta de negocio? Entonces empiezo yo a escalar este proceso y luego de conectarme, de tener históricos, pues empiezo a tener una analítica descriptiva y diagnóstico que me ayuda a entender un poco más el proceso. El proceso, por ejemplo, de ese horno que estábamos viendo ahorita. Luego de tener esa analítica descriptiva y de diagnóstico, ya puedo pasar a hacer una analítica predictiva que responde preguntas de qué es lo que va a pasar en mi futuro próximo. Y finalmente, analítica prescriptiva, que es un paso mucho más adelante, que es, si me va a pasar eso, ¿qué debo hacer para que no me pase? Entonces empezamos ya, digamos, a quitar un poco la interacción humana de todo este proceso de toma de decisiones y se lo estamos dejando a algoritmos. En últimas, digamos, a medida que yo aumento la capacidad analítica y la capacidad analítica se va aumentando a medida que yo vaya siguiendo este camino, se reduce el procesamiento humano en la toma de decisiones. Y un gemelo analítico, recuerden que es lo que veíamos anteriormente, que es la representación numérica de un activo físico, aborda todas estas capacidades analíticas porque empieza desde una pregunta de negocio, se conecta a las máquinas, entiende el funcionamiento de las máquinas y simula y predice los comportamientos de las máquinas. Ahora bien, entremos un poquito más en detalle a ver cómo es ese proceso, un poco eh, más en detalle, valga la redundancia. Entonces, la primera parte es conectarnos. Estos hornos, a través de los años, pues han ido teniendo diferentes fuentes de datos. Entonces, tienen información en el SCADA que está relacionada con la temperatura, con la presión, con los caudales. Tiene la producción, que normalmente es otra fuente de datos. Tiene el poder calorífico, que es otra fuente de datos. Este es el poder calorífico del gas. Estos hornos consumen gas. Tiene, digamos, el costo del precio energético, que también está en otra base de datos. Entonces, si yo quiero empezar a modelar ese horno, yo tengo que, de alguna manera, centralizar todos estos datos. Y la forma de centralizarlos, pues, es llevándolo a una nube, pues, porque allá hay computadores mucho más potentes. Y el primer paso siempre va a ser, venga, ¿cómo están los datos en este momento? Yo quiero entender cuál es el potencial de mis datos. Yo quiero ver si mi instrumentación está bien calibrada, si tengo que ajustar variables. Yo quiero empezar a crear históricos. Yo quiero empezar a identificar cuáles son los datos anómalos, por ejemplo, si tengo una presión que está llegando, o una temperatura, perdón, que está llegando en negativo,
Eso es normal, yo creo que una presión, una temperatura en negativo no es algo normal. ¿Cómo empiezo a corregir ese tipo de cosas? Entonces, este siempre va a ser el primer paso cuando yo me enfrento a un proceso analítico y es entender qué datos cuento yo, siempre teniendo en cuenta cuál es la pregunta de negocio que quiero resolver. Una vez yo tengo los datos, yo paso a detectar. Y cuando yo detecto, pues la idea es que yo entienda no solamente la parte de ciencia de datos, que son todos estos algoritmos, sino que también entienda el proceso que yo quiero modelar. Porque a medida que yo tengo, digamos, un puente entre el proceso que quiero modelar, industrial, llámese un horno, una bomba, llámese una caldera, una unidad de generación, y la capacidad analítica, pues cuando yo uno esos dos mundos, yo puedo generar mucho más conocimiento y mucho más valor. Nuevamente, estos modelos están orientados a preguntas de negocio. Aquí tenemos modelos como regresiones, redes neuronales, algoritmos de clustering y existen muchos otros modelos que lo que nos sirven es para entender nuestros procesos industriales y para detectar anomalías, oportunidades de ahorro y anticiparnos a las fallas. Algunos ejemplos de preguntas de negocio. Si ingreso tantas toneladas del producto Y, ¿cuánto voy a consumir? ¿Cómo reduzco mi consumo energético sin impactar la calidad? Este, por ejemplo, vamos a verlo ahorita con un ejemplo de Deep Learning. ¿Cuál es el impacto de la presión de chimenea en el consumo de un horno? ¿Cómo disminuir el consumo en paradas sin impactar la inercia térmica del horno? Este es otro ejemplo que vamos a ver más adelante. Entonces, empezamos digamos, de alguna forma, empezamos por una problemática que era consumo mucha energía y empezamos ya como a caracterizar esa problemática en preguntas de negocio para ver cómo modelamos. Y finalmente, yo una vez tengo modelado, es importante visualizar de una manera sencilla los resultados de esos modelos, porque a medida que yo eh, muestre los resultados del modelo, voy a poder generar valor relacionado a reducir los costos operativos. Nosotros pues, tenemos experiencia pues, en el tema, en varias industrias, pero puntualmente esta charla se basa en la industria siderúrgica y hemos podido ahorrar a partir de estos modelos entre un 5 y un 10% en el consumo de energía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues creando modelos, conectándolos a los equipos, creando modelos y finalmente visualizando esos resultados en tableros dinámicos que le permita al cliente en todo momento poder tomar buenas decisiones. Ahora bien, vamos, en los siguientes 20 minutos vamos a concentrarnos en tres casos particulares para la industria siderúrgica. Me gustaría que los tres casos se van a presentar como con problemática, digamos, proceso de la resolución de esa problemática y finalmente resultados. El primero, y cada uno de estos casos empieza con una pregunta de negocio. Entonces, el primer caso es, ¿cómo garantizar un consumo mínimo energético sin afectar la calidad para los diferentes tipos que pasan por el horno? Entonces, esto es un horno, yo les decía que esto es un horno que toma estas palanquillas que ustedes están viendo acá, las pasan por un proceso que lo voy a dibujar acá. Entonces, entra la palanquilla y esa palanquilla sigue una curva de temperatura para llevar esta palanquilla a unas temperaturas bastante altas porque seguido de este proceso de este horno, entra un proceso de desbaste que es, lo voy a decir así en palabras coloquiales, un redimensionamiento de esta palanquilla para que alcance ese producto final que yo quiero vender. Entonces, una vez entendido ese proceso, lo primero que yo me pregunto es cuáles son las variables que deben ser parte del modelo, con qué frecuencia debo ingresar las variables al modelo, cuánto tiempo necesito para modelar, qué tipo de limpieza debo hacer en los datos para poder modelar ese horno, qué tipo de variables y finalmente lo que yo quiero responder a esta pregunta de negocio. Entonces el proceso que se hizo fue, venga, yo voy a crear, primero entender el proceso del horno, ¿cierto? Y voy a crear una red de deep learning que me permita optimizar el consumo de energía. Pero yo no quiero reducir consumo, es bastante sencillo, porque reducir consumo es, yo voy a bajar los set points de cada una de las zonas y ya sé que voy a estar reduciendo temperatura, al reducir temperatura, reduzco consumo. Pero lo que es difícil es reducir consumo manteniendo la calidad. Entonces es importante que estos modelos, cuando yo me enfrente a un proceso industrial, siempre tenga en cuenta la calidad. En este caso, nosotros teníamos 5 variables de entrada, 2 variables de salida, que es el consumo de energía en metros cúbicos y la calidad. Esto es un modelo que se entrenó con el 85% de los datos del histórico que teníamos y se utilizó alrededor del 15% para ver o para corroborar cómo funcionaba el modelo.
Entonces, cuando empezamos a probar cómo funcionaba el modelo, aquí estoy graficando la temperatura, entonces teníamos un error del 1%. En azul están viendo la temperatura predecida por el modelo y en naranja la real. Entonces vean ustedes que en ese 15% que el modelo nunca había visto esos datos, que se comporta de una manera muy casi que perfecta, con un porcentaje de error del 1%, que todos estos modelos van a tender a tener porcentajes de error. Y en segundo caso, vamos a tener la calidad. Entonces aquí vamos a tener que la calidad tiene un error aproximado del 10%. Perdón, la calidad está arriba y este es el consumo. Entonces el consumo tiene un error aproximado del 10%, en donde nuevamente en azul está el predecido y en naranja está el real. Entonces, una vez tenemos el modelo, pues nos arriesgamos y empezamos a crear simulaciones. Y en que ya tengo un modelo construido y ahora yo quiero utilizar ese modelo para simular. Entonces, quiero crear varios escenarios y ver cuál es el escenario más óptimo para mis variables de salida, que en este caso es el consumo y la calidad. Entonces, el escenario que nos gustó fue cambiar en un 2% las variables 1, 2 y 3. Lo simulamos, lo probamos, lo consultamos con el cliente dio la validación técnica y dice, venga, vamos a llevar esta simulación a prueba. Entonces vámonos al horno y hacemos esas configuraciones. Después hacemos la prueba, entonces se realiza la prueba en el horno y hacemos un seguimiento de esa prueba muy detallado para asegurar de que no vaya a tener un impacto en el proceso. Luego, pues vimos unos resultados que, digamos, de alguna manera corroboraron el resultado de la simulación. Entonces, la calidad históricamente se comportaba en 1061 y tuvimos un resultado después de la prueba alrededor de 1050. Y ese 1050 todavía, digamos, por parámetros, es buena calidad. Y miren cómo la intensidad energética anteriormente estaba a 33.5% con este producto que estamos trabajando, porque una de las variables de entrada era el producto, y la intensidad energética después de la prueba era de 30.5. Entonces, al final yo estoy teniendo un ahorro de 3 metros cúbicos por tonelada por cada tonelada. Y estos son hornos que pueden estar cargando en el mes alrededor de 12.500 toneladas. Entonces, multipliquemos esos 12.500 por esos 3 metros cúbicos. Son bastantes metros cúbicos que me estoy ahorrando al final del mes, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras como al crear un modelo de consumo de energía manteniendo calidad, puedo simular comportamientos del horno, llevarlos a la práctica y finalmente quedarme con ellos porque me resultaron. Una de las lecciones aprendidas o dos de las lecciones aprendidas de esta simulación es que el horno siempre va a responder diferente a los diferentes productos que entren por él. Entonces, es importante, nuevamente, esto hace parte del entendimiento del horno, es importante entender eso y esa es una lección de aprendidas que queremos compartir con ustedes. Y otro, pues, es que hay una gran oportunidad de ahorro, ¿no? Como se los mencionaba ahorita, es un horno que puede estar cargando entre 10.000 y 12.000 toneladas por mes. Si se ahorran 3 metros cúbicos por tonelada, pues es bastante dinero finalmente, ¿no? Siempre y cuando, pues, mantengamos la calidad. Esa es la premisa de nosotros. El segundo caso, entonces, yo les comentaba, mira, aquí pueden ver cómo la palanquilla pues sale después del horno. Estas son imágenes sacadas de este banco de imágenes. Y pueden ver que pues salen bastante calientes. Entonces, cada palanquilla pues entra a otro proceso. Entonces, como entra a otro proceso, es un proceso que se llama de desbaste. A veces el proceso tiene sus consecuencias y termina teniendo paradas. Pues si se para el proceso de desbaste, pues este horno también va a parar. Entonces, esta pregunta de negocio es enfocada a cómo disminuir el consumo energético durante las paradas del horno. Entonces, yo me hago preguntas como, ¿cuál es el criterio, criterios principales para no afectar la calidad del proceso? Una vez yo arranque nuevamente el horno. ¿Qué tipo de paradas quiero impactar? ¿Cómo voy a caracterizar esas paradas? Entonces, miren que a partir de una pregunta de negocio surgen otro tipo de preguntas que yo me empiezo a preguntar para empezar el proceso de modelamiento. Entonces, la primera pregunta es, venga, ¿cuál es el tamaño de la dimensión de este problema? O sea, ¿qué tanto consumo el horno cuando está parado? Y nos dimos cuenta que el 15% del gas se consume cuando el horno está parado, o sea, no está siendo productivo y está consumiendo gas. Y por otro lado, el 32.9% del tiempo el horno está funcionando en ritmo cero, o sea, parado. Cuando yo digo ritmo, esta es la velocidad del horno. Entonces, por un lado, este es el 15% del consumo y por otro lado, este 32.9% es en tiempo. Y cuando lo vemos en una gráfica, se ve así.
Entonces en azul vemos cuando el horno está con ritmo cero, entonces consume alrededor de 2.500 metros cúbicos, que es bastante si lo comparamos con el promedio acá, que pueden ser unos 14.000 metros cúbicos cuando el horno está en funcionamiento. Entonces, nuevamente, lo primero que hacemos es entender, dimensionamos la problemática, empezamos con el análisis y el modelamiento, en este caso fue un modelo que va a ayudar y permitirá mejorar la gestión de esas paradas a través de una configuración de parámetros. Entonces, resultados que tuvimos. Ese horno antes de la intervención consumía alrededor de 4.86 metros cúbicos por cada minuto. Y ese horno, después de la intervención, está consumiendo alrededor de 3.29 metros cúbicos por minuto. Entonces, miren que hubo una reducción en horno en parada de 1.57 metros cúbicos por tonelada. Entonces, perdón, esto es por minuto. No fue por tonelada, es por minuto, porque acordémonos que aquí se me fue el, la unidad, porque acordémonos que en este momento el horno está en parada. Entonces, miren, históricamente el horno se estaba comportando así cuando estaba en parada, y cuando hicimos la prueba, miren que los niveles de consumo pues, son más bajitos. Nuevamente, sin impactar la calidad, porque la premisa de nosotros siempre es, yo voy a proponer esta mejora, yo voy a proponer este movimiento, y siempre en cualquier proceso analítico se debe ser así. Yo voy a proponer este movimiento, pero ¿cómo se va a comportar la calidad de ese oro? Entonces, lecciones aprendidas. Existen oportunidades de ahorro en los diferentes modos de operación de un horno, tanto cuando está funcionando como cuando está detenido. Entonces, eso es muy importante también saberlo de cara a enfrentarnos a problemáticas cuando queremos modelar un equipo industrial, ya sea un horno, una caldera, una bomba, etcétera, etcétera. Finalmente, tenemos un tercer caso, y este caso responde a la pregunta, ¿cuándo es el momento más oportuno para prender el horno después de una parada para optimizar mi consumo de energía? Entonces, eh, es importante entender cuál es el proceso del horno aguas arriba y aguas abajo, qué tipo de paradas quiero modelar. Entonces, aquí básicamente lo que yo quería o lo que queríamos con uno de los clientes es ¿cómo hacemos nosotros para entender cómo es esa curva de enfriamiento de ese horno cuando yo empiezo a apagarlo? Porque si yo entiendo y caracterizo esa curva de enfriamiento, yo puedo entender hacia futuro cómo puedo ahorrar en la curva de calentamiento y cuándo es la mejor manera o cuándo es el momento más oportuno de prender mi horno para que esa curva de calentamiento sea la más rápida posible en el momento que empiece la producción. Esa era la problemática y me gustaría empezar por esta gráfica, en donde yo aquí estoy mapeando la temperatura en el tiempo. Y estos son varios momentos, digamos el momento 1, el momento 2, el momento 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos 7 momentos a lo largo del tiempo. Y estos son momentos en donde se paró el horno. Entonces se para el horno y se para con temperaturas diferentes. Entonces una temperatura, dos temperaturas, tres temperaturas. Pero miren que cuando se paraba el horno, la temperatura 1 acá estaba alrededor de los 1150, pero acá estaba alrededor de los 1250. Y acá estaba alrededor de casi los 1200. Y acá alrededor de los 1100, 1300 casi. Entonces miren que las condiciones iniciales de cuando yo apago el horno siempre van a ser diferentes. Ahora, ¿yo cómo hago para entender cómo va a ser ese enfriamiento de ese horno para poder mejorar un mantenimiento planeado, por ejemplo? O para poder mejorar cuándo debo volver a prender el horno para que no tenga un impacto en mi producción o en mi curva de calentamiento. Entonces, a partir de estos datos se crea otro modelo. Estos modelos, aquí yo estoy colocando unas redes neuronales, pero todas son ilustrativas, como para que se den cuenta de cómo son los modelos. En este caso son 4 variables de entrada, tenemos una variable de salida que es una de las zonas. Esta variable de salida también se escoge y se selecciona por lo que vimos en los datos, entonces por eso se dimensiona que es una zona sola variable y finalmente se procede a modelar. Yo no sé si lo alcanzan a ver, pero en esta gráfica hay una línea que es como naranja y esa es la predicción. Y esta es una curva que él no había visto anteriormente, entonces está prediciendo con un margen de error del 1%. Ahora, una vez yo tengo este tipo de modelo, mmm,
¿qué le puedo preguntar yo al modelo? Entonces, cuando nosotros, en analítica, una de las principales, o de los principales desafíos más bien es cómo yo operacionalizo un modelo para que lo pueda utilizar en el día a día, y cómo puedo utilizarlo en el día a día con la operación para poder tomar mejores decisiones. Entonces, aquí yo les hago la pregunta, ¿qué le podemos preguntar a este modelo sabiendo que es un modelo que me ayuda a predecir esa curva de enfriamiento? Entonces yo les digo, venga, yo puedo utilizar el modelo para predecir la temperatura en un tiempo determinado, dadas las condiciones iniciales, para planear un mantenimiento. Entonces nos decían, venga, es que yo necesito entrar al horno, entonces si yo lo apago hoy, ¿en cuánto tiempo voy a poder entrar al horno para hacer un mantenimiento que necesito? Porque yo necesito programar mis recursos de mantenimiento. Entonces, esta es una de las formas como se puede llegar a hacer, se puede llegar a tener esa información. O también se puede llegar a tener en cuánto tiempo, otro objetivo puede ser en cuánto tiempo ese horno va a alcanzar X temperatura. O cuál va a ser la temperatura en tanto tiempo. Entonces, a partir de preguntarle al modelo todas estas cosas, yo puedo también mejorar mis curvas de calentamiento, que también sabemos que cuando estos hornos empiezan a calentarse, consumen mucha energía. Entonces, nuevamente, todo está orientado a consumir energía. Entonces, hasta el momento hemos visto 3 casos de cómo, a través de modelamiento yo puedo reducir el consumo de energía. Inclusive están cuantificados y esto está relacionado con el 5 a 10% de ahorro que les mencionaba anteriormente. Ahora, después de hacer estos ahorros, ¿qué sigue? Entonces, lo que sigue es mantener esos ahorros en el tiempo. Y esto no solamente es con hornos, esta gráfica aplica para todas las mejoras que ustedes quieran hacer con respecto a eficiencia energética o proyectos de eficiencia energética que quieran hacer en los diferentes activos que tengan en sus organizaciones. Entonces, miren que los casos que yo les presenté estaban relacionados con identificación y oportunidades de ahorro. Luego yo les expliqué cómo esos casos se implementaban, y luego que se implementan, pues es importante que yo monitoree, y que monitoree a partir de una supervisión inteligente, porque si yo no monitoreo con supervisión inteligente, corro el riesgo de que los ahorros que había ganado empiecen a perderse. ¿Por qué? Porque estos hornos envejecen en el tiempo. Estos hornos cambian, por ejemplo, de las personas que los operan. Hay diferentes turnos en las organizaciones. Acuérdense que los diferentes turnos operan el equipo en su mayoría de diferentes maneras. Entonces, si no tengo una supervisión inteligente, pues podría empezar a perder lo que ya hice con analítica de datos. Entonces, lo que se recomienda es operar con supervisión inteligente, y cuando hablo de supervisión inteligente es llevar, ¿se acuerdan que les explicaba los diferentes tipos de analítica? Es llevar estos modelos a tableros dinámicos. Cuando yo los llevo a tableros dinámicos, yo puedo entender cómo está funcionando mi horno en cualquier momento, cómo estaba funcionando antes, cómo está funcionando ahora, si se está desviando de mi operación óptima o si está manteniendo una operación óptima. Ese finalmente es el gran objetivo que debemos tener como organización. Ahora me gustaría tomar las últimas 3 diapositivas para hablar un poquito de Uptime Analytics. Uptime es una empresa de 100% de tecnología. Es una empresa que está orientada a darle vida a los activos industriales a partir de la analítica. Nos apasionan los datos, nos apasiona la tecnología, y lo que estamos haciendo es ayudarle a las empresas a maximizar el uso de sus datos. Hoy día muchos de ustedes tienen datos, pero no saben cómo maximizarlos, y creo que la tecnología es una buena herramienta para poder maximizarlo, y cada vez se está democratizando mucho más. Entonces, el mensaje acá es: aprovechen los datos que hoy día tienen, porque hay muchas mejoras que pueden hacer sin hacer grandes inversiones. Entonces, es importante primero entender cuáles son las mejoras que yo puedo hacer en los procesos que hoy día tiene mi compañía o mi planta. Uptime, pues, es una empresa que lleva 3 años y medio en el mercado. En esos 3 años y medio hemos tenido varios reconocimientos por lo que hacemos. Este año nos reconoció el Consejo Mundial de Energía como una de las 100 empresas más innovadoras y prometedoras del 2020. Fuimos seleccionados por Corona. Esta es una empresa de la industria cerámica, para fortalecer las iniciativas de eficiencia energética en la organización.
también trabajando con hornos. En el tema de generación de energía hemos trabajado con empresas como EPM, que es una utility muy grande en Colombia, en donde fuimos seleccionados para modelar la predicción de fallas sobre centrales hidroeléctricas. Y finalmente, pues también somos parte del Consejo Mundial de Energía. Hemos trabajado, digamos, con diferentes industrias. Entonces, aquí hay algunos ejemplos con los que hemos trabajado en hornos, que está por acá, hornos industriales. Nosotros atacamos el mercado por familia de equipos. Entonces, aquí tenemos hornos industriales de la industria cerámica, hornos industriales de la industria siderúrgica. Pronto también estamos trabajando en total estamos trabajando con unos 7 hornos, más o menos, 8 hornos. Y la ventaja, pues digamos, de la tecnología es que en muchos casos no tenemos que desplazarnos hasta las plantas para empezar con el modelamiento analítico, sino que se puede empezar remotamente, porque lo que nosotros hacemos es que nos conectamos a los equipos para poder extraer la información y empezar todo ese modelamiento que les expliqué ahorita. En el tema de generación de energía, pues hemos trabajado con empresas del sector de energía como Enel y EPM. Hemos trabajado con ISA en transformadores, y en estaciones de bombeo, pues hemos trabajado con Cenit, SKFM, que son otras empresas. Estos son los tipos de equipo que tiene nuestra librería de gemelos analíticos. Y lo que les mostré ahorita, pues es lo que también se hace con estos otros tipos de equipos. La idea siempre es generar valor a las organizaciones y le generamos valor al reducir consumos energéticos, ayudarlos a ser más competitivos, más sostenibles también. Somos un equipo multidisciplinario. Tenemos ingenieros de energía, ingenieros de confiabilidad en la empresa, científicos de datos, ingenieros de datos, ingenieros de software. Entonces es como la unión de esos dos mundos para poder brindar lo mejor de esos dos mundos y transformar la forma como se toman decisiones en la industria. Nos apasiona lo que hacemos y cerrar con compartiéndoles el propósito pues, superior de la compañía, que es ayudar a la sostenibilidad a partir de la analítica de datos, pues, y haciendo que los equipos sean cada vez más inteligentes a partir de la inteligencia artificial. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Nosotros constantemente estamos publicando contenido, conocimiento sobre estas temáticas, y que pues también yo como persona también constantemente estoy muy activo en redes sociales. Me pueden seguir, buscar o contactar si tienen alguna pregunta, quisieran profundizar algo sobre lo que se hace. La idea de este webinar pues también es mostrarles que hay otras formas de optimizar y que está al alcance de todas las máquinas en general, y la industria siderúrgica tiene un gran potencial de todos estos ahorros. Finalmente, pues con Marcela acordamos que la presentación se los vamos a enviar más adelante. En la última diapositiva no quise entrar en detalle porque eh, nos demoríamos mucho explicando esta diapositiva, pero hay un pequeño diagrama que explica todo lo que es la analítica avanzada. Miren que aquí está todo lo que es Machine Learning e inteligencia artificial, y acá les coloco la fuente para que lo puedan buscar y de pronto enterarse un poco más de lo que son estas tecnologías. Entonces, hasta acá va mi presentación. Me gustaría, pues, si hay alguna pregunta que la pudieran hacer, y agradecer, pues, a Fedimetal por el espacio. Creo que estos espacios son muy necesarios para que compartamos conocimiento, en este caso, inclusive entre países. Nosotros estamos basados en Colombia, pero hemos trabajado en varios países de Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias, Fedimetal, por el espacio. Muchas gracias, Oscar. Sí, tenemos un par de preguntas en el chat. La primera es de David Mejía, que dice, si quiero usar ese modelo en otro horno, ¿me sería posible? Mm, vale. Sí, a ver, depende. Primero depende de qué horno estamos hablando. Digamos, todo horno es diferente. Principalmente, lo que sí sería igual sería, si partimos del hecho de que los hornos son similares, lo que sí sería igual sería las variables de entrada y las variables de salida, pero el modelo como tal va a cambiar, ¿no? El modelo como tal va a cambiar. Cuando digo como el algoritmo va a cambiar. Ese sería el mensaje final. Pero el terreno, digamos, trabajado
en hornos es bastante alto y nos permite entender rápidamente cómo funciona, cómo opera y encontrar cuál es el mejor algoritmo. David, espero que haya respondido tu pregunta. Gracias, Oscar. La segunda pregunta es de David Bracho. Nos pregunta si han trabajado con alguna empresa en el Ecuador. Buenas tardes, buenos días, David. Hasta el momento no hemos trabajado con empresas en el Ecuador. Hemos trabajado con empresas en Chile. Hemos hecho también temas en Perú. Con Ecuador no hemos trabajado todavía, pero pues estamos abiertos pues, evaluar oportunidades en conjunto, ¿no? Gracias, Oscar. Tenemos la siguiente pregunta de Damián Pazmiño. Buenos días. ¿El modelo aplica para calderas que trabajan con quemadores modulantes, los mismos que regulan el consumo de combustible en función de la necesidad de la caldera? Buenos días, Damián. Gracias por tu pregunta. Sí, o sea, no propiamente este modelo, pero hay modelos, pues se puede construir un modelo que ayude a optimizar el funcionamiento de una caldera a partir de la optimización del consumo de energía de la caldera. Es un ejercicio muy similar. eh, Particularmente también estamos desarrollando la línea de calderas y en calderas hay una gran oportunidad también, ¿no? Muchas veces no sabemos cuáles son esas variables que son relevantes para poder optimizar ese consumo de la caldera o ese combustible de la caldera a partir de la necesidad, que en este caso la necesidad vendría siendo la calidad que yo busco. Entonces, ¿yo cómo puedo entregar la misma necesidad que yo necesito? Esta sería la pregunta de negocio. ¿Cómo puedo entregar la necesidad o entregar el requerimiento necesitado por la caldera configurando la caldera de mejor manera para que regule o optimice de mejor manera mi consumo energético? Muchas gracias, Oscar. No tenemos ninguna otra inquietud en el chat. No sé si tienes algunas palabras de cierre. Sí, unas palabras de cierre, pues además del agradecimiento pues a todo el equipo de Pedimetal. Em, yo creo que estamos es como un mensaje de todo lo que hemos vivido nosotros como compañía y de lo que hemos visto en la industria. Yo siento que estamos ante una gran oportunidad. La industria 4.0, que es esta nueva ola de tecnología que está llegando a impactar la forma como nosotros hacemos. Hay veces las empresas creen que no se deben adoptar porque van a reemplazar trabajos, porque va a tener un impacto, digamos, o porque va a ser difícil su implementación. Ya muchas empresas han corroborado ya sea por sus medios propios o a través de terceros, que estas tecnologías están generando un valor y definitivamente ayudan a gestionar todos estos equipos de una manera más eficiente, ayudan a crear conciencia también en todo lo que es consumo de energía. Entonces el mensaje es aprovechemos esto que hoy hay y la mejor manera, pues si muchos de ustedes quieren empezar con este tipo de industrias, les aconsejo que la mejor manera es piloteando. O sea, no se metan en proyectos muy grandes, empiecen con uno, lo máximo dos equipos, tengan muy claro cuál es la pregunta de negocio que quieren resolver y tengan claro cuáles son los criterios con los que van a definir ese alcance para pilotear estas tecnologías. Una vez se logre un éxito, teniendo claro cuáles son los KPIs de éxito, pues ya puedo empezar en desplegar al resto de la organización. Pero estas industrias 4.0, yo siempre digo, hay que empezar a comérselas de a poquito, ¿no? Y esa es la mejor manera, pues, de ir también creyendo en la tecnología. Así que me gustaría cerrar con ese mensaje y agradecerles, pues, por su participación y por sus preguntas a los dos, David, a Damián. Muchísimas gracias a todos los participantes. En el chat nos dicen que muchas gracias, que se pondrán en contacto contigo, Oscar. Y pues también agradecer a Uptime por esta charla. Mil disculpas. Gracias entonces amigos, que tengan un excelente día. Gracias a todos y a cuidarse. Espero que todos estén muy bien. Saludos. Un buen día para todos.